¿Te imaginas estar una semana sin leer nada? O peor aún, sin redes sociales. Bueno, yo lo acabo de hacer, o bueno, intenté hacerlo, pero ya les voy a contar mi experiencia, porque lo hice, cuál fue mi objetivo y dentro intro. Siempre quise decir eso. Con lectura no me refiero a solo dejar de leer libros o las noticias o lo que sea, sino que todo lo que tenga que ver con lectura, con ver videos, leer posts, leer publicaciones, blogs, todo lo que tenga que ver con lectura, hasta escuchar la radio, escuchar un podcast, todo eso. ¿De dónde vino eso? Bueno, estoy leyendo un libro que se llama El Camino al Artista, no sé si se ve en la cámara, es este, que al final es un curso escrito sobre cómo sacar tu artista interior en 3 meses. Cada capítulo corresponde a una semana de trabajo y tienes que cumplir con ciertas tareas. Si quieres, más adelante, cuando ya termine el libro y termine mi curso, puedo hacerles una reseña. Pero el tema es que en la semana 4 del curso de lectura, justo la semana 4 de este libro, tenía que ser una semana sin lectura, literalmente. Veamos lo que dice el libro. Si te sientes atascado en tu vida o en tu arte, pocos empujones son más efectivos que una semana de privación de lectura. Nada de leer, efectivamente, nada de leer. Para la mayoría de los artistas, las palabras son como pequeños tranquilizantes. Nos tragamos una cuota diaria de charla mediática que, como la comida grasienta, nos atasca el sistema. Si nos pasamos, nos sentimos como si estuviéramos... La idea es dejar de leer, dejar de distraerte del mundo exterior para empezar a conectarte contigo mismo misma. Eso al final es el objetivo. En mi caso cumplí con dejar de ver Instagram, disminuir los videos de YouTube, no ver series de Netflix ni de otra cosa, no ver la televisión, ni ver noticias, ni leer blogs, nada de eso. Lo único que me permití ver fue WhatsApp, por razones prácticas más que nada, Pinterest para inspiración, no para leer nada, y algunos videos de YouTube, ya que necesitaba un poco para ciertas cosas puntuales. Y ahora, ¿lo logré o no lo logré? Sí y no, así que vamos a ello. No miré Instagram, ni vi historia, ni vi post, ni nada. Solo lo usé para conversar con alguien porque me había comprado algo en una tienda, y solo para eso usé la Instagram. No vi videos de YouTube porque sí, sino que solo lo necesario para lo que necesitaba en algo en concreto. Pude ordenar todos los proyectos que quiero hacer en un esquema que me enseñaron hace poco. Avancé en el diseño de mi sitio web, porque sí me estoy creando un sitio web hace tiempo, pero lo estoy logrando de a poquito. También empecé a crear ideas de blogs, compartí con mis cercanos, amistades, familia, mi pololo, etc. No leí literalmente ningún libro, no sé cómo, pero no leí ni un libro. Logré optimizar mejor mi tiempo. Es verdad, literalmente las redes sociales nos pueden privar demasiado tiempo sin darse cuenta, y además me puse a eliminar un montón de emails innecesarios, además porque Google empezó a disminuir la capacidad de almacenamiento, así que bueno, aproveché eso para eliminar correos innecesarios. Y se escucha todo bien, todo bonito, pero en verdad, ¿qué es lo que no logré? Leer absolutamente nada no lo logré, porque sí o sí tuve que leer mensajes de WhatsApp, tuve que leer ciertos correos importantes electrónicos y cosas así. Tampoco pude dejar de ver completamente series, porque en mi casa o mi familia vemos series también a la hora de 11. La hora de comida en la noche en Chile, y es mi momento para compartir con ellos, así que no les voy a decir que no voy a ver y me voy a encerrar en la pieza, porque no. Así que fueron unas excepciones. Siento que no me desconecté de verdad, porque como tengo un Studigram, si los que me siguen ahí, si vienen de ahí, sabrán que yo intento subir contenido de vez en cuando. Entonces, de partida estaba un poco abrumada y como no dejaba de pensar que tenía que subir contenido, y como que una pausa al final no me dejaba, no me distraía mentalmente en lo que tenía que hacer. Y al final no hice tantos proyectos artísticos como pensaba que iba a hacer, pero yo creo que es por ese tema, porque al final siento que no cumplí tan bien la semana sin lectura como yo pensaba hacer. Bueno, ¿y cuál es mi reflexión al respecto? Creo que nunca me había sentido tan ansiosa ni abrumada en mi vida, pero no porque sea tan terrible, sino que no es que esté como ansiosa de ver redes sociales y posts y videos y todo, no es eso. Primero andaba preocupada de perder a mi comunidad de Instagram, que hace tiempo que me costó mucho formar, y al final perdí como 7 seguidores, pero ya
filo, preocupaciones varias. Y además que había cosas que no sabía si se podían hacer o no. Por ejemplo, como ese libro no fue escrito en la era actual, sino que más como en la década del 90, no consideraba ciertas cosas. Entonces, como yo tengo cursos online y yo quería avanzar proyectos, pero necesitaba una guía entre medio, no sabía si podía ver los cursos para avanzar, porque prácticamente no me estaría escuchando a mí misma. Pero eso me abrumaba demasiado y al final igual lo tuve que hacer en ciertos momentos, porque si no me iba a estresar mucho. También yo practicaba inglés todos los días con Duolingo, pero practico todos los días y tampoco sabía si podía hacer eso al final, porque al final igual era leer, pues demasiado difícil. Y lo otro, esta semana no fue justo esta semana lo que me tocaba hacer, sino que era justo la última semana de mi semestre universitario y me quedaba justo un examen o prueba de un ramo que me estaba costando, o asignatura para los que no entienden lo que es ramo, de una asignatura que no me estaba yendo muy bien. Entonces más encima dejar de estudiar de la nada como que no era una opción. Entonces tuve que postergar esta semana sin lectura, usé la semana siguiente para hacer otras cosas y ya me decidí de aplicarlo ya esta semana. Bueno, la semana ya que ya pasó. Así que eso, si dejar las redes sociales es difícil, definitivamente dejar de leer todo es 1000 veces peor todavía, sobre todo para una lectora como yo. Realmente me sentía como aislarme del mundo y me di cuenta que el mayor miedo no es que nos aislemos del mundo en sí, sino que conectar con nosotros. Nos dedicamos tanto a distraernos, a no enfrentar nuestros problemas, nuestras preocupaciones y nuestra realidad de vez en cuando. Cuando vemos, no sé, por ejemplo, tenemos un mal día, necesitamos ir a veces mirar WhatsApp, o mirar Instagram o mirar YouTube como para dejar pasar el mal rato, o mirar memes simplemente. O también yo como lectora muchas veces prefiero más leer un libro que conectarme conmigo y gestionar mis emociones sobre algún problema que tengo. Me sale mejor y más entretenido leer una novela que no tiene nada que ver con mi historia y ya. Y por otro lado, aunque no tengo un estudio para afirmarlo, la psicóloga igual una vez me dijo que en general nuestra generación no sabemos gestionar nuestras propias emociones. No sé si también tendrá ese problema en las generaciones anteriores, pero por ejemplo me comentaba, hacía a veces preguntas sencillas como ¿y qué te hizo sentir esa situación? O ¿cómo gestionaste esa situación? ¿Qué te ocurrió interiormente? Y no sabían qué contestar o encontraban muy difícil de preguntar, incluyéndome. Entonces, y sí, es una generación que nos preocupa demasiado la salud mental, pero a la vez, y es súper contradictorio, no sabemos gestionar nuestra salud mental. Al final nos tocó vivir en la era de la información y de las redes sociales. Entonces necesitamos ver las vidas de los demás, conocer la vida de los demás que nos encontramos más interesante. Necesitamos aislarnos un momento de nuestro propio interior, nuestro propio mundo, y exteriorizar nuestra vida hacia otras cosas. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero espero que sí. Y al final no vivimos nuestra vida en sí, sino que vivimos para algo externo que es el internet. Necesitamos estar informados todo el tiempo de lo que está pasando para no quedarnos estancados. Necesitamos ver la vida de los demás porque es muy interesante, o historias de personajes ficticios, en mi caso que leo. No nos conectamos con nosotros por la razón que sea. Entonces al final como que nos ignoramos, inconscientemente o conscientemente nos ignoramos. Y para que se entienda mejor lo que quiero decir, por ejemplo, un escritor que tiende a tener bloqueos creativos, lo primero que cree que le hace falta es inspiración. ¿De dónde busca la inspiración? En algo externo, una novela para inspirarse en un tipo de estilo de escritura de los personajes, o ahora con esta era de la información, ver tutoriales de cómo salir de un bloqueo creativo. Y resulta que a veces, la mayoría de las ocasiones, es solo buscar interiormente nosotros, buscar el origen de nuestro bloqueo creativo y encontrar la respuesta en nosotros, porque muchas veces es simplemente eso. Tal vez tenemos demasiadas preocupaciones en qué pensar y eso nos impide a escribir en este caso, por ejemplo. Es una paradoja, pero al vaciar nuestra vida de distracciones, en realidad estamos llenando el pozo. Sin distracciones nos vemos obligados a lanzarnos de nuevo al mundo sensorial. Sin periódico que nos sirva de escudo, un viaje en tren se convierte en un centro de observación. Sin novela en la que sumergirnos y sin una televisión para adormecernos, una tarde se convierte en una vasta sábana en la que se reorganizan tanto los muebles como las ideas preconcebidas. Entonces, ¿cuál es mi conclusión?
que me faltó tener como a la autora aquí al lado para que me explique bien cómo consistía la semana de lectura. Pero ya fuera de lo mío, lo que quiero decir es que sí da miedo enfrentarnos a nosotros mismos. Tengo miedo. Y sí podemos evadirlo, podemos distraernos de todo, pero al final no se va a solucionar los problemas por evadirlas. Y sí, los primeros días de esta semana fueron horribles para mí. Creo que nunca había sentido tanta ansiedad en mi vida, pero le logré conectar conmigo y hace mucho tiempo que no había logrado eso bien. Y pude tener más claridad de todas las cosas que quería hacer, de los proyectos que quiero hacer de hace tiempo y que lo tenía muy desordenado, y al final eso también me abrumaba hace tiempo, solo que no lo quería aceptar y lo ignoraba. Así que eso, en parte sí es imposible no leer, aunque seas no lector. Lamento decirte que al final sí lees, pero creo que el problema no es ese, sino que de por qué leemos o por qué nos distraemos al final. Es para ser más productivos, es para avanzar en nuestra carrera, la carrera que sea, que necesitamos leer artículos o ver cursos todo el tiempo o cosas así, o necesitamos literalmente escapar de nuestra realidad. Entonces analiza, por ejemplo, ese tiempo que pasas con las redes sociales, ¿es porque en verdad necesitas estar 3 horas en Instagram o en TikTok o en YouTube? ¿Lo haces para avanzar en algo o simplemente para matar el tiempo? Yo creo que eso hay que cuestionarnos de vez en cuando. Y tampoco quiero decir que internet es pura maldad y que es lo peor que le ha pasado en el mundo, ¿no? Mi corazón tiene pura maldad. No, es algo a lo que tendremos que adaptarnos, pero podemos tomar ciertas medidas para controlar ese uso innecesario del internet y de la lectura exagerada de vez en cuando. Por ejemplo, yo lo que hago para optimizar mi tiempo e intentar evitar distraerme es dejar de ver videos de YouTube porque sí, sino que son los necesarios para cierto proyecto. O por ejemplo, me pongo temporizador para las aplicaciones. No sé si su teléfono puede hacerlo, pero yo me voy a bienestar digital en la configuración de mi teléfono y le pongo temporizador de tiempo a mis aplicaciones, en las que paso bastante tiempo. Si ese temporizador termina, por ejemplo, 1 hora, se bloquea hasta el día siguiente. Es una forma de optimizar más nuestro tiempo. Esa ha sido mi reflexión en general con lo que tuve con esta semana. Espero que les haya gustado mi primer video oficial del canal. Espero que se suscriban, que les guste mi contenido. Síganme en mi Instagram y en mi Pinterest, que voy a empezar a subir más contenido también por ahí. Eso más que nada, porque todavía mi sitio web no está listo, pero eso. Muchas gracias por mirar. Si no se grabó, me mato. Si no se escucha, me mato.